devocional en esta mañana. Bueno, hoy vamos a ver un tema bien importante que se llama la sanidad divina. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 24 al 31. Y dice la palabra de Dios: y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana, pues vamos a estar orando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por concedernos, Señor, un nuevo día, Padre Celestial, en la cual, Padre Celestial, tu voluntad, Señor, es perfecta, Señor, para nuestras vidas. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, porque hasta este momento, Señor, podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Señor, y tu mano de poder, Señor, nos ha sostenido. Señor, en esta hora, Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por todos aquellos, Señor, que en esta mañana se han levantado, Señor, para estar delante de tu presencia. Muchos de ellos, Señor, Padre Celestial, tienen la esperanza, Señor, de la salvación y la sanidad, y por ello se han acercado, Señor, a ti. Hoy te ruego, Señor, que hables, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran en este lugar y en los diferentes lugares, Señor, en la cual, Señor, tu palabra, Señor, será llevado, Padre, a través de los medios de comunicación. Señor, en esta hora te ruego, Señor, aquellos, Señor, que están en sufrimiento, aquellos, Señor, que están padeciendo, Señor, Padre Celestial, alguna enfermedad, Señor, en su cuerpo físico, te ruego, Señor, que ahí tu mano de poder, Señor, se extienda, Señor, traiga, Señor, luz, Señor, a la mente y al corazón, Señor, una nueva esperanza, Señor, de salvación y redención. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos. En esta mañana vamos a estar, estudiando la palabra de Dios. Hoy nos toca el tema de la sanidad divina. Y en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 24 al 31, nos habla acerca de este importante tema que hoy nos corresponde. Dice la palabra de Dios: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios que una de las doctrinas principales de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, era la salvación, pero junto con la salvación nosotros encontramos la sanidad divina. Dice: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. La palabra de Dios es la que viene a traer sanidad a las personas, tanto físico como espiritual, y también la sanidad del alma. Y la palabra de Dios, en esta oración que hacen los apóstoles, dice: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En esta porción de la palabra de Dios encontramos, que Dios, no desea que el hombre se encuentre
hundido en el pecado, y tampoco es la voluntad de Dios que el hombre viva en el sufrimiento. Muchas personas piensan y dicen, bueno, si yo he sufrido mucho, por ello Dios me va a salvar. No es así. Aunque el hombre sufriera mucho, no por ello Dios lo va a salvar. El sufrimiento humano, bueno, nosotros encontramos que su origen, el origen del sufrimiento humano, bueno, viene por causa de la caída del hombre en el huerto del Edén. Y bueno, encontramos a Adán y a Eva desobedeciendo a Dios, y trajo como caída, o sea, trajo como consecuencia el sufrimiento humano, no solamente el pecado, sino el sufrimiento humano. Y bueno, la caída fue producto de la rebelión, una rebelión no solamente catastrófica, incluyendo al mundo entero, porque también la humanidad no solamente está sufriendo, sino que también la tierra fue maldecida por causa del pecado, y todo lo que nosotros vemos hoy no era lo que antes Dios quería que fuera. Pero a pesar de todo lo que pasó, Dios tiene una salida para ese sufrimiento. Y hoy vamos a ver, bueno, 4 razones principales por las cuales nosotros podemos creer en la sanidad divina. Muchos no creen en la sanidad divina. Muchos piensan que la sanidad divina, bueno, para este tiempo ya no existe, ya no se lleva a cabo, solamente fue, como lo leímos, fue en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles. Bueno, se hacían sanidades, milagros y prodigios, y hoy ya no se lleva a cabo. Y no es así. Hay 4 razones principales por las cuales nosotros podemos creer que Dios sana el día de hoy. Y si usted está enfermo, si usted está sufriendo, hoy ponga mucha atención para que usted pueda recibir esa sanidad de parte de Dios. Amén. Número 1, se encuentra en la Biblia. La sanidad divina nosotros lo encontramos en la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Hebreos 13:8, bueno, ahí encontramos que Dios, bueno, proveyó sanidad para toda la humanidad. Se lo encuentra, le da lectura rápidamente. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje de la Biblia dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos de los siglos. En la Biblia se encuentra a Jesucristo revelado como el Salvador, pero también Jesucristo en toda la Biblia se encuentra revelado como el Sanador. Y dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Mientras exista la humanidad, mientras estemos aquí, bueno, Jesucristo será el Sanador, será el Salvador, pero también dice la palabra de Dios, Él será el Sanador de la humanidad, porque Él no cambia, Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Muchas personas dicen, bueno, la sanidad divina ya quedó atrás, hoy Jesucristo, bueno, ya no sana. Bueno, en este pasaje de la Biblia encontramos que Cristo no cambia, Él es el Sanador y Él es el Salvador. Número 2, se encuentra en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también Él murió, dice en el libro de Isaías, capítulo 53, nosotros encontramos esta palabra, que la sanidad divina es paralela a la salvación. Y vamos a ir a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, en todo ese capítulo es revelado Jesucristo como el Salvador y como el Sanador. ¿Ya lo encontraron? Isaías 53. Sí.
Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura para que le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquí vienen clasificados varios puntos. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice: ciertamente él llevó, número 1, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, ahí habla del pecado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta porción de la palabra de Dios claramente habla que el pecado trajo como consecuencia el sufrimiento humano, no importa qué tipo de sufrimiento sea. El pecado siempre trae como consecuencia el sufrimiento, tanto emocional, sentimental, físico, y en todas las áreas de la vida del ser humano es afectado por causa del pecado. Su origen es el pecado. Y no debemos de perder de vista. Viene de la caída, bueno, cuando Adán y Eva pecaron, y después el pecado se fue desarrollando en la vida humana, y así las grandes enfermedades, tanto enfermedades mentales, enfermedades físicas, enfermedades del alma, todo ello vino como una consecuencia del pecado. No debemos de perder de vista. Precisamente esta palabra nos enseña y nos dice que el origen es el pecado, y Jesucristo vino a atacar ese origen. Dice que Él, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la obra expiatoria de Jesucristo, el hombre puede recibir la sanidad. Al recibir la palabra de Dios, al recibir el mensaje de Dios de arrepentimiento para el perdón de sus pecados, juntamente con ello, recibe la sanidad. ¿Sí está entendido? O sea, van de la mano. No podemos recibir sanidad sin recibir la palabra de Dios. Y si recibimos la palabra de Dios, automáticamente la sanidad de nuestra alma viene a nuestra vida, tanto también como la sanidad del cuerpo. Por eso, el mayor milagro que pudiera producirse en la vida de una persona es que la persona llegue a entender la palabra de Dios, llegue a comprender la palabra de Dios, que el mensaje de Dios alumbre la mente y el corazón de la persona, para que la persona pueda recibir sanidad, porque de otra manera no la va a recibir. Si la persona rechaza la palabra de Dios, si rechaza la doctrina de la salvación, que la persona se tiene que arrepentir y pedirle perdón a Dios, reconocer sus errores, así como dice, sus rebeliones, sus maldades, sus iniquidades y todo lo que el hombre ha hecho, y no reconoce que ha pecado delante de Dios, bueno, no puede recibir sanidad. Por eso muchas personas dicen: no, pues es que Dios no sana, porque muchos vamos tras la sanidad solamente física, una sanidad que bueno, no es para siempre. Nosotros vamos por la sanidad del cuerpo, vamos tras el alimento del cuerpo, vamos por lo que solamente es lo meramente terrenal. Y lo que Dios busca en nosotros
Bueno, es una restauración, como dice la palabra de Dios, una restauración integral, todo el hombre. Bueno, número 3, la salvación y la naturaleza humana. El hombre está constituido en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Dios lo hizo así, desde un principio Dios lo formó así. Después de la caída del hombre, el ser humano, bueno, dice la palabra de Dios, Dios le dio la advertencia a Adán y Eva y le dijo: ciertamente el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Bueno, ahí encontramos una muerte, pero fue una muerte espiritual. El hombre, después de que comió del fruto prohibido, el hombre siguió viviendo, no murió inmediatamente, pero algo se perdió. ¿Qué fue lo que murió en ese momento? Bueno, el espíritu del hombre no pudo tener más comunión con Dios. Ahora, Dios restaura al ser humano a través de la salvación. Dios le vuelve a poner espíritu al ser humano, y al venir Dios a poner ese espíritu en el ser humano, al aceptar a Cristo en su corazón, el ser humano tiene que ser restaurado espíritu, alma y cuerpo. Dios obra en el espíritu, el alma es regenerado a través de la santificación, y el cuerpo también recibe esa bendición como consecuencia de la restauración que Dios está obrando en la vida de la persona, que no se realiza de una manera inmediata. Bueno, hay varios tipos de sanidades, dice sanidades, milagros y prodigios. Una sanidad, bueno, tiene su proceso. Un milagro es otra cosa, y un prodigio también, bueno, es otro tipo de manifestación que Dios hace en la vida de la persona. Ya un milagro, bueno, es la alteración de las leyes naturales. Cuando una persona, por ejemplo, tenía cáncer, y en ese momento las células se empiezan a regenerar y todo aquello empieza a ser removido de una manera milagrosa. Y una sanidad, bueno, lleva un proceso de sanidad que es un proceso natural que se sigue. Por eso muchas personas se confunden, dicen: bueno, es que yo quiero que va a ir a la iglesia y que oren por mí y que venga. Tenemos la idea como el del profeta Eliseo, ¿no? Cuando vino Naamán el sirio, dice: bueno, el profeta me va a recibir, va a imponer manos sobre mí, va a hacer una oración y inmediatamente yo voy a sanar. Pero a Naamán le mandaron un mensajero y le dijeron: ¿sabe qué? Te vas a ir a lavar 7 veces en el río Jordán. Y él se enojó y ya no quiso. Dijo: bueno, pues si me mandaron a bañar, pues yo no quiero. Así es que mejor me voy. A nosotros nos pasa lo mismo. Venimos a la iglesia buscando sanidad física, buscando sanidad del cuerpo. Y cuando no la encontramos, decimos: bueno, es que yo no vine para que me hablen del pecado y de la maldad que estoy practicando, en la cual estoy. He venido para que oren por mí, y yo ya quiero que se quite el dolor que siento, yo ya quiero que se quite esa enfermedad que yo siento, y no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y cómo es de que Dios puede traer sanidad a nuestra vida. Y no queremos irnos a lavar como Naamán. Dice: a Naamán le dijeron: lávate 7 veces, y bueno, dice, tu carne se va a hacer como la de un niño, porque él tenía lepra. Y bueno, a través de la palabra de Dios nosotros somos lavados, somos limpiados. Cuando el pecado es quitado de nuestra vida, estamos quitando la fuente de la enfermedad. Y dice la palabra de Dios que Dios quiere santificar, dice, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios lo constituyó así, y Dios proveyó salvación y sanidad para cada una de estas áreas de nuestra vida. ¿Sí está entendido? Que Dios no solamente quiere la sanidad del espíritu, no solamente quiere la sanidad del alma, sino también la sanidad del cuerpo físico de una manera integral, una manera completa. Y la provisión de Dios en la obra expiatoria de Jesucristo
Él realizó esa obra completa para que nosotros lo tuviéramos como una bendición en todo el tiempo que la humanidad exista. Dios, bueno, va a seguir manifestando su misericordia de esta manera. Número 4. Dios está opuesto al sufrimiento humano. Muchas personas, bueno, se cuestionan y dicen, si Dios es Dios y Él puede quitar la enfermedad, Él puede quitar el dolor, ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta que muchos en esta mañana quizás están sufriendo, están en terribles dolores o en terribles enfermedades y se preguntan y se cuestionan, ¿por qué si Dios es Dios, por qué Él no quita de una vez la enfermedad y la muerte y el sufrimiento humano? Dios no es el autor del sufrimiento humano para empezar. Dios jamás tuvo en su mente que la humanidad estuviera sumido en el pecado, en el sufrimiento, en la opresión, en la ansiedad, la adversidad. No. Dios jamás ideó esto para el hombre. El hombre, bueno, por su rebelión, como dijimos al principio, la caída adámica trajo como consecuencia la rebelión, el pecado y el sufrimiento. Y nosotros, bueno, le seguimos la corriente a Adán. Y por ello, bueno, al practicar los mismos pecados, bueno, al practicar la misma maldad, trae como consecuencia, bueno, la enfermedad. Vamos a ver que Dios está opuesto al sufrimiento humano. El sufrimiento no es la voluntad de Dios, sino proviene de la caída humana. Y Dios desea restaurar la humanidad completamente. Va a llegar un momento en que Dios, bueno, va a quitar todo ello. Pero, bueno, no será ahorita. Dios provee en este lapso de tiempo, dice la palabra de Dios, que la vida del ser humano solamente consta de un poco de tiempo. Solamente es un periodo corto. Viéndolo de la perspectiva de la eternidad, nuestra vida, bueno, no es nada. Es como dice la flor del campo que hoy crece. Dice, en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Nuestra vida solamente es totalmente pasajera. Aunque el hombre llegara a obtener entre 70 y 80 años y hasta 90, llegará a su fin. Pero en ese corto lapso de tiempo, Dios nos da la oportunidad de vivir ese tiempo, y mientras vivimos en este mundo, Dios provee la sanidad divina como un medio para la prolongación del tiempo de vida del ser humano. Pero, aunque Dios te sane hoy, un día tendrás que rendir cuentas delante de Dios. Aunque el hombre, por ejemplo, ahorita esté sufriendo una enfermedad terminal, una enfermedad que pronto le va a cortar la vida, aun cuando Dios le llegará a sanar en este tiempo, bueno, va a llegar un momento en que la persona tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Así es que la sanidad divina no es eterno para el ser humano. La sanidad divina solamente es una prolongación de tiempo de vida del ser humano para que el ser humano arregle sus cuentas con Dios, para que el hombre se arrepienta, se vuelve a Dios, sea restaurado y felizmente se vaya a su lugar de destino. Dice la palabra de Dios, dice que el hombre solamente tiene una corta edad, 70 y 80 años. Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos solamente a la sanidad del cuerpo, pero ese tiene un límite. Y la voluntad de Dios, bueno, es de que nosotros tengamos, bueno, vida y vida en abundancia, una vida eterna. Amén. Y por ello es necesario erradicar la fuente por la cual viene el sufrimiento. Amén. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. ¿Ya ven? Segunda de Corintios 12, 7. Hermana Erika.
Y Primera de Tesalonicenses 2:18, hermana Yadira. Primera de Timoteo 1:20, hermana Lupita. Vamos a ver. Sí. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Esta cita bíblica dice: el tal sea entregado a Satanás para el ¿qué? Para la destrucción de la carne. ¿Quién es el que destruye el cuerpo humano? Según la cita bíblica. Satanás es el que destruye. Satanás es el que destruye el cuerpo humano. Dice que todo el sufrimiento, la opresión, la ansiedad y todo, bueno, lo que el hombre padece, la adversidad, pertenecen al dominio de Satanás. Y el enemigo piensa, bueno, que va a destruir a la humanidad, pero bueno, dice la palabra de Dios que Dios, bueno, tiene en sus manos todas las cosas, aún la enfermedad, aún la adversidad y todo lo que el hombre pasa, bueno, no está fuera de las manos de Dios. El enemigo o Satanás puede tocar a la persona, puede destruir a la persona a través de la enfermedad, siempre y cuando la persona, bueno, pues tenga puertas abiertas y que el enemigo, bueno, pueda tocar su vida. Pero mientras Dios no lo permita, el enemigo no puede destruirnos con enfermedad. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Así es que si una persona está padeciendo alguna enfermedad, es porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué? A fin de que el hombre se arrepienta. Dice: para destrucción del cuerpo y la salvación del alma. ¿Por qué? Porque el pecado trae como consecuencia la enfermedad, y por cada pecado que el hombre cometa trae una consecuencia en el área en la cual el hombre está pecando. Por ejemplo, si nosotros ocupamos nuestra mente para malos pensamientos, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué le puede suceder a una persona que todo el tiempo está pensando cosas malas, pensamientos negativos? ¿Qué le sucede a esa persona? Le empieza a dar dolor de cabeza. Y uno dice: ay, me duele mucho la cabeza, hermano, ore por mí porque me duele la cabeza. Entonces yo le pregunto: hermana, ¿qué está pensando usted? No, nada, no estoy pensando nada, pero me duele. Eso quiere decir que el área afectada es el área en la cual nosotros estamos utilizando le estamos abriendo puertas al pecado en nuestra mente, y trae como consecuencia el dolor de nuestra cabeza. Cuando quitamos ese pensamiento negativo, esos pensamientos de maldad, de pecado, de iniquidad, el dolor se va. Simplemente así de sencillo. Si nosotros, bueno, nos vamos al origen, entonces vamos a encontrar que Dios sigue sanando el día de hoy. Pero Dios no solamente quiere la sanidad, Dios quiere la salvación, porque dijimos al principio, la sanidad y la salvación van de la mano, o la salvación y la sanidad y la salvación van de la mano. Y vemos que, bueno, el sufrimiento pertenece al dominio de Satanás. El siguiente versículo, hermana. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Esta porción de la palabra de Dios nos habla acerca del apóstol Pablo y nos dice que Dios permitió una enfermedad en su cuerpo. Dice: para que las revelaciones que Dios le había dado no la exaltasen. ¿Qué quiere decir? Que el orgullo no se subiera en la vida de Pablo, y dice la palabra de Dios
que él le pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dijo, no, no te voy a sanar. Dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio del sufrimiento, nosotros obtenemos la gracia de Dios, o Dios nos da la gracia para soportar el sufrimiento y ser procesados en ese sufrimiento, para al final de cuentas poder obtener la salvación. Cuando nosotros tenemos alimento, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos todas las cosas que necesitamos en esta vida, nos olvidamos de Dios muy fácilmente. Cuando todas las cosas nos van bien, no nos acordamos de Dios. Y eso es algo muy natural en nosotros. Y cuando viene el sufrimiento, entonces decimos, ¡ay, Dios, ayúdame! Cuando vemos el peligro, clamamos a Dios. Inmediatamente vemos algo y Dios, ayúdame. Pero esa es nuestra reacción. Pero mientras tenemos todo, no nos acordamos de Dios. Y Dios le dijo al apóstol Pablo, para que no te exaltes tanto, te voy a poner un mensajero de Satanás que te abofetee y te acuerdes de dónde yo te saqué. A muchos de nosotros, Dios en un principio nos sacó de una enfermedad, de un problema grande, nos sacó del pecado donde estábamos hundidos y ahora ya no nos acordamos, ahora ya nos sentimos unos angelitos y menospreciamos a aquellos que están en la enfermedad, que están padeciendo, que están sufriendo y ya no volteamos a mirarlos, porque ya no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Y Dios permite que pasemos circunstancias en nuestra vida para que nos acordemos que todos estamos en la misma barca, todos estamos en este mismo mundo y que todos estamos propensos a sufrir los mismos sufrimientos a todos por igual. Quizás en este momento a ustedes esté yendo muy bien y qué bueno. Pero la bendición de Dios es para que usted ayude a los demás. No para que nosotros nos quedemos con la bendición de Dios. No, Dios te bendice para que tú bendigas a los demás. Y cuando no lo hacemos, Dios permite y nos recorta nuestros recursos para que nos acordemos que también nosotros estamos en este mundo y que también nosotros necesitamos de la ayuda de los demás. Y dice la palabra de Dios que Dios permite el sufrimiento para que nuestra vida sea corregida. Vamos a ver el siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí en ese pasaje de la Biblia nosotros encontramos cómo es de que el enemigo no quiere que el hombre sea sanado, que reciba la salvación y reciba la sanidad. Muchas veces hay muchas personas, por ejemplo, que llaman a este lugar pidiendo oración, pidiendo ayuda, y muchas veces pues no podemos ir. ¿Y quién es aquel que obstaculiza para que el siervo de Dios no llegue a la persona que está enferma? Dice que Satanás nos estorbó para que ellos no llevaran a cabo la obra de Dios. Y por ello es necesario orar. La iglesia debe levantarse en oración a favor de aquellos que están sufriendo. Muchas personas, al no recibir la sanidad, al no recibir la palabra de Dios, se pierden por la eternidad. Muchas personas, hacen una petición a Dios y dicen, Señor, sana a mi hijo, Señor, sana a mi mamá, sana a mi papá, ven el sufrimiento, ven la necesidad, la enfermedad, la dolencia y todo lo que están pasando. Y al no ver la mano de Dios obrando en la vida de las personas, que aquellos quisieran ver sanados, ver libertados, la persona en su corazón se endurece para con Dios. El enemigo se opone a que una persona sea sanado, porque al recibir la sanidad, recibe la salvación también, porque para recibir la sanidad necesitas creer en Cristo Jesús. Y por ello Satanás se opone. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo pedía oración y decía,
a todos los cristianos, dice, oren por mí. Oren por mí a fin de que la palabra de Dios, dice, sea predicada, sea llevado a los lugares de mayor necesidad. Porque no es fácil, dice, no es de todos la fe. Muchos se oponen a la palabra de Dios. Hay veces en que hemos ido a orar por personas o a visitar a las personas y dicen, no, ¿sabe qué? Pues sí, oren si quieren, pero no reciben la palabra, aunque estén enfermos. ¿Y quién es el que se opone para que no reciba la palabra? Bueno, aquí directamente dice que Satanás se opone para que la palabra de Dios no sea predicada, no sea llevado a cabo. Amén. Vamos a ver el siguiente versículo. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Entonces, encontramos que la adversidad pertenece al dominio de Satanás. Satanás es el único que no quiere que la humanidad, reciba sanidad. Vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios. El perdón y la sanidad. Cómo es bien importante que la persona reciba la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 3. Salmos, capítulo 6, versículo 3. ¿Quieren otra? Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Sí. En este pasaje de la Biblia dice la palabra de Dios. Habla acerca de la oración pidiendo misericordia en el tiempo de prueba, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad, y empieza en el versículo 1 y dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ahí, está haciendo una oración. Y en el versículo, nos vamos hasta el versículo 13, el versículo 2 dice: Jehová, dice, ten misericordia de mí, sáname porque estoy enfermo. Y habla acerca de la sanidad y el perdón. Vamos hasta el versículo 8. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dice, en el momento que el salmista clama a Dios, dice, y pide perdón, dice, él escuchó la voz de su lloro. Y luego dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque Dios ha escuchado, dice, mi lloro. Cuando Dios escucha tu oración, ¿qué oración va a escuchar? ¿La petición de sanidad? No. ¿Qué es lo que Dios va a tomar por válido para escucharte, para sanarte? La petición de pedir perdón por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, por nuestros pecados, el arrepentimiento que hay en nuestra vida acerca del pecado. Y cuando Dios nos perdone, entonces vamos a hacer la misma oración. O sea, ya no vamos a querer continuar en el pecado. A veces Dios nos habla que nos arrepintamos de cierto pecado y nosotros no lo hacemos. Y no lo hacemos hasta que Dios permite la enfermedad en nuestra vida o llega la consecuencia de nuestra propia maldad. Y entonces sí decimos, como el ratón, ¿no? Ya no quiero más que eso, lo que quiero salir es de la ratonera. Ya no voy a continuar en este mal, en este pecado, porque me ha traído una consecuencia y ahora la consecuencia ya no la quiero.
Y le pedimos perdón a Dios y le decimos a Dios, Señor, perdóname, ya no voy a volver a pecar contra ti, Señor, ya no voy a seguir haciendo esto, porque bueno, ahora estoy viendo las consecuencias de mis pecados. Y dice la palabra de Dios que Dios, bueno, trae sanidad a través del perdón. Cuando Dios nos perdona, entonces dice también Dios nos sana. La aflicción y las enfermedades son como consecuencia, viene como consecuencia del pecado humano. Vamos a ver Salmos 22, 31, y en el libro de los Salmos vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos, nada más, bueno, vamos a ver ese. Salmos 22, 31. Dice, verán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Amén. Esta palabra, bueno, nos enseña en el versículo, en el encabezado de este capítulo, dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Cuando nosotros hemos sido perdonados por Dios, cuando nosotros hemos sido sanados por Dios, siempre va a haber un testimonio en nuestra vida. Y el propósito de Dios no es de que hoy usted reciba sanidad y usted se calle y ya no diga nada. El propósito de Dios es que usted comparta ese mensaje de salvación, ese mensaje de buenas nuevas. Muchas personas están pasando por diferentes tipos de sufrimiento, los cuales quizás ustedes ya lo superaron. Y no es que nosotros, bueno, Dios no quiere que nosotros seamos egoístas, que Dios ya nos salvó a nosotros, Dios ya nos sanó, Dios ya nos sacó de donde estábamos y ahora nosotros tenemos que dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no debemos de avergonzarnos de dónde Dios nos ha sacado, de cómo Dios nos ha sanado, de los peligros que Dios nos ha librado. No debemos de avergonzarnos porque muchas personas están en la misma condición. Toda la humanidad está en la misma condición como estábamos nosotros. Y debemos de darle gracias a Dios que nosotros, bueno, ahora Dios nos ha perdonado y nos ha sacado de ese lugar. Nos ha sacado a tierra firme, pero ahora a nosotros nos corresponde, bueno, llevar el mensaje de salvación. Dice que el salmista dice, él se comprometió con Dios a llevar ese mensaje, dice, al pueblo aún no nacido. Dice que a sus generaciones él les iba a contar o les contaba todo lo que Dios había hecho con él en el pasado. Cada uno de nosotros debemos de decirle, bueno, a nuestra generación, los que vienen más adelante de nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y muchas veces nosotros, bueno, no damos testimonio del perdón de Dios, que su perdón trajo sanidad a nuestra vida, que su perdón trajo salvación a nuestra vida, que el perdón de Dios trajo prosperidad a nuestra vida, que el perdón de Dios nos sacó de donde estábamos y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. De eso, bueno, muchas veces nosotros no lo compartimos. Pero bueno, hoy en esta mañana, cualquier persona que estuviera pasando alguna necesidad, alguna aflicción, bueno, en esta mañana Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, que volvamos nuestro corazón a Él, que nosotros nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Ahora sí, conociendo que Dios no está de acuerdo con el sufrimiento humano y queda bien claro a través de la palabra de Dios que el sufrimiento humano vino como consecuencia de la caída y el pecado que el mismo ser humano ha desarrollado en su propia vida. Y por ello necesitamos arrepentirnos con todo nuestro corazón. Necesitamos pedirle perdón a Dios y su perdón va a traer como consecuencia la sanidad. El mismo salmista decía, mi pecado te declaré y no encubrí delante de ti mi iniquidad. Delante de Dios, dice, todas las cosas están descubiertas. Todo lo que hay en nuestra vida, Dios lo conoce. Y Dios conoce que necesitamos sanidad. Mas, sin embargo, Dios no nos lo da. Es como un padre que conoce a su hijo y sabe cuáles son sus necesidades.
Pero mientras ese hijo no se acerca al padre y no le expone sus necesidades, bueno, no se lo va a dar. Así también Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos perdón, Él sabe que necesitamos restauración, Él sabe que necesitamos que nuestra vida, bueno, sea cambiado, sea transformado. Mas sin embargo, mientras nosotros no nos acerquemos a Él no nos los va a dar, aunque Él lo sepa. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón, con un corazón arrepentido, y que nosotros le digamos a Él cuál es nuestra necesidad, en qué área de nuestra vida necesitamos sanidad. Aunque Dios lo conozca, Él quiere que de tu boca salga el querer acercarte a Él, el querer aceptar las condiciones de Dios, porque para la sanidad, bueno, Dios tiene condiciones en las cuales, bueno, obra el poder de Dios. En esta mañana, que Dios les bendiga, vamos a hacer una oración, amén, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la reflexión, Señor, de tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que en este momento, Señor, están pasando, Señor, por diversas aflicciones, por diversas enfermedades, Señor, por diversas necesidades. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que traiga, Señor, salvación y sanidad, Señor, por parte tuya. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo, Señor, en este momento, Señor, y se han levantado, Señor, para recibir, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que traiga sanidad, Señor, a su espíritu, a su alma, Señor, y a su cuerpo físico, en el nombre de Jesucristo. Señor, que la luz de tu palabra, Señor, resplandezca, Señor, en cada mente, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.